Bueno, Guillermo Castro, doctor Guillermo Castro está con nosotros esta mañana. Vamos a finalizar el análisis de Brasil porque creo, Guillermo, que es importante esto que le llegue no únicamente al oído de la clase política panameña, sino también a la ciudadanía. ¿Cómo reaccionan los pueblos? Están reaccionando ante la corrupción al punto que llegan al extremo este de decir, ¿sabes qué? Antes que un corrupto debe ser un hombre ultraderecha. Ese es el mensaje. Tu análisis sobre ese tema para efectos de aplicarlo en Panamá, porque la gente tiende a veces a subestimar. No, en Panamá no puede pasar eso. Aquí puede pasar eso y mucho más. Sí, puede pasar eso y mucho más. Lo que es que, por supuesto, tú puedes votar hoy por alguien que no ha sido ladrón, pero probablemente en 5 años lo vas a tener procesado por corrupción. O sea, ahí hay un fenómeno que no es de los individuos, es como decía el padre Gustavo Gutiérrez en su Teología de la Liberación. El problema es que vivimos en una situación de pecado estructural, decía Gutiérrez. No, al final la acumulación de riqueza nos guía y se va imponiendo de las maneras más importantes. Lo que sí me parece importante es que la corrupción brasileña de que estamos hablando está asociada a la expansión de la base industrial interna de Brasil, no solo con Odebrecht en ingeniería, también con empresas procesadoras de alimentos y con la propia Petrobras. Pero lo que se viene encima ahora es una financiarización de la economía, un poco lo que ya ha ocurrido en Panamá, la venta de las empresas, la inversión del producto en la banca, y el paso entonces a una economía financiera especulativa que opera fuera de las fronteras, opera a nivel global. Pero, ¿cómo se construye la base política de un proceso así? Ahí es interesante ver el papel de las iglesias evangélicas brasileñas, que sí, son muy grandes hace mucho tiempo. Ahora, ¿y por qué abandonaron al PT? Las iglesias evangélicas. Sí, ellos tuvieron, el evangelismo brasileño fue aliado de Fernando Enrique Cardoso, fue aliado del PT en su primera fase, ahora es aliado. Eso Rubén, el cambio, eso lo dice Rubén, el PT tuvo ese aliado. Tiene, no sé, por inspiración divina o por olfato, saben para dónde va el poder y hacia allá se mueven. Escoge cuál de los dos te conviene más. Podemos culpar de eso a la politiquería o al Espíritu Santo, eso no viene al caso en este momento. El hecho es esa movilización hacia allá. Y el impacto que ha tenido. Y el impacto que ha tenido y que va a seguir siendo un impacto agregado importante en América Latina. O sea, que la Constitución diga que tal religión es mayoritaria en un país es un dato político. Pero el dato social es que no solo los evangélicos convocan a segmentos cada vez mayores de la población, sino que su influencia se hace sentir en la profundidad de las estructuras del catolicismo y movilizan a un montón de gente que no es evangélica, pero es religiosa y de alguna manera quiere un mundo sencillo, un mundo paulino. Estos son los buenos, estos son los malos, y yo estoy del lado de los buenos en contra de los malos. Eso facilita la toma de decisiones, aunque no la mejora necesariamente. Entonces, en Panamá nosotros debemos prestarle atención a este fenómeno. Por eso lo traje a la mesa, Guillermo, porque quiero ampliarlo, permítame. El expresidente de la República, Ernesto Pérez Valladares, me escribe, dice, oyéndolos, gracias por su sintonía, y añade, es interesante este artículo que apareció ayer, que apareció en el ABC de ayer. El ABC es el medio español, muy bueno, por cierto, yo lo leo casi todos los días también. Y el artículo se llama El retorno de la historia, está suscrito por Manuel Muñiz. Y dice, Guillermo, dice, el orden liberal ha sido un enorme generador de prosperidad a la humanidad. Dice, la humanidad nunca ha sido tan próspera como lo es en estos momentos. Nunca antes había avanzado tanto la ciencia y la tecnología, o se habían vivido vidas tan largas como hoy. Los motivos últimos de la fractura que tuvimos se deben al fracaso de la gestión de la abundancia. Esa palabra me llama mucho la atención, la abundancia. El problema que hay ahora mismo con la visión que tienen los ciudadanos de lo que es la sociedad, ¿no? Este me parece un artículo oportuno en estas circunstancias, en un mundo tan cambiante, Guillermo, porque a mí me preocupa mucho y quiero traértelo a colación. La presencia de los evangélicos en la política. Vía ejemplo, Costa Rica. No vamos tan lejos, aquí el vecindario más próximo, Costa Rica. El rol de los evangélicos. Háblame eso, tu visión para Panamá.
Mira, en el conflicto básico latinoamericano, que en mi opinión sigue siendo un conflicto entre liberales y conservadores, no podemos ponerle los nombres que querramos, invocar a los autores que querramos, pero al final quedamos otra vez en una reforma liberal que quedó inconclusa en el siglo XIX. Los evangélicos se han convertido en la nueva base de masas del conservadurismo latinoamericano. Entonces, apoyan políticas regresivas, políticas restrictivas, políticas discriminatorias, porque eso produce una cierta sensación de tranquilidad interior, digamos, en la gente. Entonces, tú puedes tener un país donde la familia nuclear de papá, mamá, 2 niños, automóvil, hipoteca y perro no es la común, es la excepción, no es la norma, pero tú puedes proclamar que solo esa familia es legítima. Entonces todos nos sentimos cómodos. Yo quiero que mi familia sea como la de Jesús y nadie sabe ni siquiera cuántos hermanos tuvo Jesús. Y es como un cliché, ¿no? Sí, nos vamos con eso. Me alegra mucho oír esta opinión del presidente Pérez Valladares, porque en la gestión de la abundancia, creo que Ernesto Pérez Valladares fue el último, quizá, político panameño que tuvo realmente imaginación y espíritu de innovación en la gestión política. Siempre me llama la atención como él insiste en que él no privatizó empresas públicas, sino que creó empresas públicas en alianza con sectores privados, etcétera. Lamentablemente no pudo concluir esa reforma. Fue el último intento de reforma del Estado que hubo en Panamá y desde entonces se paralizó esa iniciativa. Aprecio ese comentario mucho, pero diría, hay que prestarle atención a estas cosas, no porque los evangélicos sean el 16% o el 15% o el 30%, sino porque sintetizan una postura e influyen en enormes masas de población que nosotros nos hemos esforzado en deseducar durante 30 años, en desinformar durante 30 años, en degradar políticamente durante 30 años. Entonces todavía va a hacer falta, quizá, claro, que la cosa toque fondo a ver si rebota. El concepto ese del fracaso en la gestión de la abundancia es del escritor de la columna del ABC, que es Manuel Muñiz, para el rol. Ahora, Guillermo, siguiendo con la línea de Guillermo Antonio Adames, yo quisiera, observando lo que pasó en América Latina, la referencia más cercana que teníamos en la América Latina, esta dominada por los Estados Unidos a la izquierda, era el PRI en México. Y eso era lo único la única referencia más o menos que teníamos. Toda la derecha dominaba Centroamérica y Suramérica. Sin embargo, el turno se dice que ahora fue de la izquierda, porque tuvimos izquierda en Paraguay. López Obrador, dices tú. No, estoy hablando ahora. Ahora va a ser López Obrador. Sí, López Obrador vuelve a darle un tono de izquierda a México. Pero la izquierda dominó en Paraguay, en Uruguay, en Chile, Argentina, en México, Perú, Ecuador, Brasil, exceptuando Colombia, Venezuela. Bueno, Panamá no. Si le diríamos algo, que la izquierda fue representada por el PRD. Tengo mis dudas. Yo también tengo mis dudas, ¿no? Tú tienes tu duda también, Guillermo. Sí. Pero el ciclo fue de la izquierda, porque inclusive llegó a El Salvador, llegó a Honduras con Zelaya. Pero entonces, ¿fracasó fue la izquierda en América Latina, doctor Castro? No, yo no creo que haya sido. Empezar, uno tendría que decir, como dirían los norteamericanos, define izquierda. Porque claro, si hablar mal de los Estados Unidos te convierte en izquierda, entonces fue un fenómeno. Sí. Entonces, pero yo realmente creo que hay algún grado de relación con la historia económica. O el populismo pudiera ser, ¿no? Porque y dejé por fuera a Bolivia, que ahí está, ¿no? Sí, bueno. Sí. Don Evo. Si es populismo, bueno, otra vez define populismo. Empezamos con Lázaro Cárdenas nacionalizando el petróleo, con Omar Torrijos negociando el tratado Torrijos-Carter,
y después vemos que hay de común entre esos dirigentes y lo que hayamos tenido recientemente. El punto real, me parece a mí, es que una vez que se restringió la posibilidad de incrementar el gasto público para subsidiar la pobreza masivamente, empezaron a desvanecerse de esos gobiernos. Así es. Uno detrás de otro. O sea, por eso insisto en que es la izquierda de la derecha que está en el poder ahora. Ajá. No es una izquierda contestataria, es la izquierda del sistema. Se dibujó eso ya, Guillermo. Así es, no totalmente. No es una izquierda antisistémica, es la izquierda del sistema. Eso es otra, habría que abrir otra discusión y el exministro de Seguridad, José Raúl Mulino, gracias por escucharnos, opina, los movimientos, sean de izquierda o derecha, están poniendo presidentes. Los partidos en sus diferentes desfases se volvieron incapaces, sea por corrupción, clientelismo, etcétera. Luego fracasan los sistemas, importa ganar, no mucho gobernar bien. Muchos no saben qué hacer con el poder. Un interesante concepto ese, ¿no? Más que todo realista, Guillermo, ¿no? Yo estaría de acuerdo, es un poco, ¿qué hacer con el poder? Sí. Es una buena pregunta. Sí, me lo gano y después ¿qué hago? Exacto. Vamos al corte comercial. Nuestro invitado es el doctor Guillermo Castro, estamos aquí hablando de política internacional con un toque obviamente con relación al impacto que eso tiene para Panamá. Viene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente.